¿Es cierto que los shorts perjudican a los vídeos largos de YouTube? ¿Y cómo puedo hacer para que la gente que consuma mi vídeo corto se vaya a mi vídeo largo? En este vídeo te lo cuento. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Stein y hoy vamos a aprender cómo hacer que esos vídeos cortos fatídicos, ¿no? Que nos traen muchos suscriptores, pero suscriptor fantasma y suscriptor inactivo, entre comillas, sean mucho más productivos. Vamos a hacer que ese short explote y que la gente que consuma ese vídeo corto no solamente haga esto, sino que coja y haga esto y se vaya a ver tu vídeo largo. Lo primero que tengo que deciros es que los shorts sí valen la pena, pero tienes que saber cómo hacerlos. ¿Por qué? Porque los shorts son vídeos que tu audiencia les dices lógicamente que son vídeos cortos y que vayan a ver vídeos cortos. Si tú, por ejemplo, tienes un canal que tienes vídeos largos, los vídeos cortos te pueden ayudar. ¿En qué te van a ayudar esos vídeos cortos? Lógicamente en traerte muchos más suscriptores. Pero tienes que saber cómo hacerlo, porque lo que interesa es que las personas que vean ese vídeo corto, ese short, se vayan también o les pique la curiosidad para ver tu vídeo largo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Supongamos que hemos creado un vídeo largo, ¿vale? Supongamos que hemos creado un vídeo largo, vamos a ponerle, pues no sé, de cocina, ¿no? Hemos creado un vídeo de cocina largo que se llama de una receta de cocina, papas a la huancaína. O hemos creado un vídeo de videojuegos, por ejemplo, de un gameplay, ¿vale? De God of War. Voy a poner los dos ejemplos. Hola, bienvenidos. Hoy preparamos papas a la huancaína. La deforestación es mala, Stein. Ya te digo. Estamos en vídeo corto, la gente lo va a pasar de largo, pero ¿cómo vamos a hacer que el vídeo corto directamente vaya al vídeo largo? Pues muy sencillo. Vamos a crear o vamos a coger una parte del vídeo largo, lo vamos a convertir en formato short y al final de ese short haremos esto. Por ejemplo, vamos a crear como una especie de pregunta. ¿Te gustaría saber cómo crear esta receta? Vídeo completo en mi canal, ¿no? Y lo redirigís con el nombre también que salga en el short, ¿vale? De esta manera tú le estás diciendo al usuario que si quieres saber mucho más sobre tu receta o si quieres saber más cómo es tu gameplay o cómo es tu vídeo o de lo que sea, pues le estás diciendo el nombre del canal y lo estás redirigiendo, ¿vale? Por eso digo que esta es una manera ideal, pero ideal, de reconvertir tus shorts a posibles suscriptores reales. Es decir, no el típico suscriptor obsoleto que te va a dar un like, porque es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que la gente consume shorts, ¿no? Y muchas veces, pues eso, ¿no? Se ganan suscriptores rápidos, pero luego sí que es verdad que son suscriptores la mayoría muy inactivos. ¿Con esto qué quiero decir? No quiero decir que todos tus suscriptores que ganes en short no van a consumir nunca tus vídeos, ¿no? Ni que van a ver, ni que no van a volver a ver tus shorts, ¿no? Eso no lo quiero decir. Lo que sí que quiero decir que muchísimas veces lo que pasa, ¿vale? Es que no van a ver tus vídeos largos y tú quieres conseguir las 4.000 horas de reproducción más los 1.000 suscriptores, pues es una manera de combinarlo totalmente, ¿vale? Totalmente de una manera acertada, para conseguir rápidamente esos 1.000 suscriptores y conseguir también las 4.000 horas de vídeo. También os digo una cosa, hay una manera de hacerlo también que no es hacerlo de la manera rápida, que también tú puedes hacer formato vídeo normal siempre, sin hacer shorts y sin hacer directos. Pero yo os aseguro una cosa, yo estoy segurísimo que si hacéis esto que os estoy diciendo, de combinar un short y redirigirlo al vídeo largo, que también es muy importante que al final cojas una imagen, ¿vale? Y no lo hagas a lo mejor directamente en PC, sino que te lo envíes el short hablamos, al móvil, ¿vale? O al celular, y directamente allí lo edites, ¿vale? En oculto. ¿Por qué en oculto? Porque lo que vas a hacer es, vas a hacerlo el short, directamente vas a poder coger la miniatura del short, la que tú quieras. ¿Y cuál vas a coger? La del final. La del final. ¿Por qué la del final? Porque es la que pone el nombre de tu canal. Y a lo mejor el texto que tú has creado. Si quieres saber más de la papa a la huancaína, vídeo completo en mi canal. Y sale tu logo. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Y directamente esa la pones de miniatura, que saldrá luego y se quedará la miniatura en YouTube. Y directamente ese vídeo, cada persona que lo vea,
pues seguramente no, la persona que quiera saber de ti, pues cogerá y se irá al vídeo. Porque tú le estás diciendo a esa persona, ¿quieres ver el vídeo completo? Pues aquí tienes el canal. ¿Me explico? Y eso es lo que posiblemente te va a traer muchos más suscriptores reales y no fantasmas, ¿vale? Porque digo yo que muchas veces es que nos pasa a todos. Tenemos muchos suscriptores y dices, ¿cómo puede ser que yo a lo mejor tenga 1000 y pico de suscriptores o 2000 suscriptores y luego mi vídeo lo ven 40 personas? Pues a lo mejor es por eso. Porque estás ganando suscriptores muchas veces por los shorts y no los estás pasando a los vídeos largos. Es decir, no le estás dando la oportunidad de redirigirlos a tu canal grande. Y luego una cosa muy importante en los shorts, ¿vale? Y esto no lo olvidéis, por favor. Es súper importante que en los shorts pongáis el vídeo que está también relacionado, para que las personas en ese mismo shorts que lo vean, les salga abajo el vídeo, ¿vale? Entonces si apretan ahí, directamente se van a tu vídeo largo, ¿vale? Pero así os aseguráis de hacerlo por dos. Es decir, verán el short, tienen la opción que tú le estás diciendo el vídeo, ¿vale? Pero aparte tú al final del vídeo, bueno, al final del short, mejor dicho, aunque son vídeos, ¿no? Realmente, pero son vídeos cortos, le estás diciendo que vaya directamente al vídeo largo. ¿Cómo podemos promocionar aparte este vídeo? Bueno, lo podemos promocionar de varias maneras. Después de sacar tu vídeo, tienes una pestaña que se llama Publicaciones, que es la antigua pestaña de comunidad, donde ahí puedes al día siguiente, pues eso, formular unas preguntas de videojuego, crear un poquito de hype, hablar un poquito con encuestas y tal del videojuego, o también respecto a las recetas de cocina también puedes crear, oye mira, dulce o salado, ¿qué te gustaría esto? ¿Te gustaría lo otro? Lo que sea, ya me entendéis por dónde voy. Cualquier cosita relacionada con el vídeo largo, ¿no? Que sea como una especie de encuesta. Es decir, la pestaña de publicaciones, que es la antigua pestaña de comunidad, es súper importante, ¿vale? Yo mi consejo es que le deis 2 o 3 veces a la semana esa pestaña, es decir, que la uséis 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque yo creo que usándola 2 o 3 veces a la semana y hablando un poquito de todo en general de lo que tengáis en vuestro canal y aparte creando encuestas y curiosidades y encima a lo mejor también, que es lo que ahí es donde yo iba, cuando pase un día poner un enlace, por ejemplo, supongamos que tenemos un vídeo de recetas de cocina de papas a la huancaína, pues ¿quieres saber cómo hacer papas a la huancaína? En este vídeo te lo explico y entonces coges, pegas el enlace del vídeo y lo dejas ahí, ¿vale? Importante en la pestaña de publicaciones poner palabras clave del vídeo, es decir, de lo que hay, ¿no? Papas a la huancaína, receta de cocina. Si, por ejemplo, en la extensión del vídeo pones una breve explicación de qué va, en publicaciones, pues yo creo que te va a ayudar bastante, ¿vale? Porque eso yo creo que el algoritmo le va a hacer entender de qué va, ¿vale? Y creo que eso es mucho mejor en ese aspecto que los hashtags. Bien, pero vamos a lo que vamos, ¿no? Los vídeos cortos. Cuando tú lanzas un vídeo corto, normalmente lo que decía, ¿no? La gente, sí, lo va a ver, le va a dar un like, puede ser muy difícil, pero puede ser que pongan un comentario en un vídeo corto, pero lógicamente le saldrá, ¿vale? Referente a las publicaciones, también os tengo que decir que si una persona, por lo que sea, ve una publicación vuestra e interactúa, o sea, hacéis que vote o hacéis que interactúe en esa publicación, que sepáis que va a volver a aparecerle, ¿vale? Por eso os digo que es tan importante que las personas interactúen en vuestra comunidad, ¿vale? Es muy importante. Y yo creo que eso os va a ayudar mucho también, ¿vale? Por eso os decía también lo de la promoción del vídeo largo en publicaciones. En resumen, tengo que deciros que si lo hacéis de esta manera, seguro, y espero que si alguien lo consiga, por favor me lo ponga en este vídeo o en cualquier vídeo, pero si lo ponéis en este mejor porque sé que estamos hablando de ello, que si lo hacéis de esta manera que os estoy diciendo, combinar el short corto para que la gente lo redirija al vídeo largo, seguro que vais a conseguir muchísimo antes muchos más números reales y que os va a ir mucho mejor en vuestro canal de YouTube. Es que estoy convencido. Ya me lo diréis. Ya me lo contaréis. Con esto espero haberos ayudado. Mi intención siempre es esa y de corazón. Espero que os vaya muy bien a todos en esta andadura por YouTube y que todos mis vídeos os puedan servir de ayuda. Si lo consigo, pues la verdad que me hace muy feliz. Gracias. Hasta el próximo vídeo.